Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Eh, lo que he construido en este momento son unos tips para poder desarrollar de forma lógica y consistente un marco metodológico dentro de los elementos que pues guían una investigación, sea cuantitativa, cualitativa o mixta, y pues dentro de una idea que pretende solucionar una problemática evidenciada. Es importante que a partir de esa idea del problema de investigación planteado, el objetivo de investigación sea también claramente conducente. De ese objetivo general, que sale directamente de la pregunta problema, pues se estructura un título de investigación. Ahora bien, dentro de los ejercicios que se han planteado también para la investigación de epistemología y metodología en investigación, esta área que es transversal, esta área que es, eh, digamos, da luces sobre un proceso investigativo, es importante también tener en cuenta unos elementos ya dentro de cómo hacemos la investigación, de qué manera nos soportamos para la recogida de información, sea de índole documental, sea de índole gráfica, sea de índole legal, cualquiera que ella sea. Es importante entonces enfocar qué metodología, es decir, de cómo se va a hacer, a partir de qué herramientas, de qué instrumentos, de qué técnicas, cuál va a ser el diseño apropiado para una investigación. Entonces, haciendo una búsqueda aquí, por ejemplo, en un buscador de Dialnet, yo le pregunto cuáles son las preguntas de investigación en tendencia, por ejemplo. Entonces, aquí me arroja, por ejemplo, 816 tesis, 610 artículos de revista, 89 artículos de libro y 25 libros que me pueden soportar esta pregunta que yo le hice. Entonces, ¿cuáles son las preguntas de investigación en tendencia? Y cuando hacemos precisamente una búsqueda del cómo se pueden plantear buenas preguntas de investigación y a la par darle respuesta desde un marco metodológico, ejemplo, voy a abrir este documento que se llama Formulación de preguntas relevantes para el desarrollo de un pensamiento crítico. En todas las disciplinas, sean ciencias sociales, económicas, financieras como la nuestra, es importante el desarrollo de un pensamiento crítico porque las necesidades de la comunidad van cambiando, porque los escenarios de creación social y de darle respuesta a esas problemáticas son muy dinámicas y pues el usuario, el contribuyente, digámoslo así, en términos fiscales, requiere una respuesta muy oportuna, a tiempo, una respuesta que le dé elementos para pues defenderse, para recibir esa solución a un problema que puede ser inmediato, urgente o muy necesario. Entonces, vamos a hacer un ejercicio dentro de unas preguntas que de pronto sean muy pertinentes de solucionar, apoyados también con ese análisis crítico que podemos hacer desde la inteligencia artificial y desde el uso de buscadores y componentes prompts que nos ayuden a agilizar de una forma lógica y consistente esas metodologías, esas variables, esa identificación de técnicas e instrumentos que nos puedan potencializar la respuesta a estas preguntas. Entonces, acá este es un documento de actas electrónicas de un 11 Congreso Internacional de Investigación en Didáctica de las Ciencias del año 2021. Entonces, de la revista Enseñanza de las Ciencias, es un libro de actas con publicación electrónica de todos los trabajos enviados y aceptados en ese Congreso Internacional. Estuvo organizado por la revista Enseñanza de las Ciencias y coordinado por el Instituto de Educación de las Universidades de Lisboa. Todas las propuestas que aparecen en el libro de actas electrónicas han pasado por un proceso de revisión de doble cielo. Y acá dice que hay 546 propuestas. El estilo apropiado, entonces, de referencia a libros, entonces acá está la referencia, que también es muy importante que nosotros tengamos claridad que debemos hacer una cita totalmente completa, aquí con el ISBN, por ejemplo, que es un código de identificación, y los libros electrónicos o físicos se identifican de esa manera.
Entonces siempre ponemos los autores, los años, o sea, el año de publicación, el nombre del texto, dónde lo podemos ubicar y el link del código con el cual fue distinguido. Siempre entonces, acá como nos están diciendo, van los autores, el año, el título, las páginas en números, dónde quedó ubicado y el código de referenciación. Entonces, este es un texto de 2.324 páginas, este que estoy abriendo, y hay una línea científica en contextos formales en educación, la línea número 1, diseño de preguntas investigables en el aula de primaria, por ejemplo, habilidades que promueven la observación científica, ideas preescolares, ese es más como hacia el nivel preescolar. Seguimos por acá mirando más adelante comunicaciones, implementación de talleres STEAM para mejorar el dominio cognitivo afectivo, preguntas sobre alimentación y nutrición, comparativa entre España y Portugal, intervención docente en el discurso científico, actividades de indagación para fomentar el razonamiento científico en educación infantil. Sigamos leyendo por acá. Combinación de aprendizaje científico, influye el género en la autoeficacia. Bueno, sigamos mirando. La otra línea es educación científica en contextos formales en educación secundaria, entonces pasamos de la primaria a la secundaria, actitud hacia la ciencia y tipos de aprendizaje, validación de instrumento y tipo preliminar de patrones, cómo generar criterios de diseño en secuencias didácticas desde la perspectiva de modelos, el caso de la obesidad humana, influencia de una propuesta didáctica. Estamos entonces en educación secundaria, diseño y validación de cuestionarios sobre el espacio y textos escolares, alcances de la etimología en enseñanza, dificultades conceptuales y cognitivas, enseñanza de la genética, vamos a revisar por acá. Esa es la línea número 3. Educación científica en la universidad, línea número 3, relación de la simulación clínica, desarrollo de competencias, conocimiento anatómico y taxonómico, dificultades de estudiantes y objetivos de aprendizaje en el concepto de momento de inercia, ideas sobre el agua, rendimiento emocional, desarrollo de competencia indagadora. Entonces, por ejemplo, se presenta una propuesta de implementación docente con el objetivo general de experimentar un proceso basado en videoanálisis que impulse la competencia científica en el contexto universitario. Se desarrolla con una mesa de 51 estudiantes de grado de educación primaria con una metodología mixta. Aquí, particularmente en el resumen, siempre hay que poner también como los resultados obtenidos o esperados. Los objetivos son diseñar y analizar acciones formativas universitarias que fomenten actividades indagadoras. Y acá más adelante la metodología presenta una metodología mixta. El contexto es de grado de educación primaria dual. Realiza un test antes de la intervención y otro después con el fin de analizar la competencia indagadora. Entonces, por ejemplo, esta es una prueba pre y post test. Y vamos a mirar qué pregunta de indagación o qué pregunta de investigación fue la que se postuló acá. El pretest denota un bagaje de información científica débil que puede explicarse por su procedencia formativa, ya que solo un 13% de los participantes proveen el bachillerato de ciencias y tecnología. Y hacen una prueba pre y post test para la pregunta de investigación, para las predicciones e hipótesis, para las variables, para la planificación y la experimentación, para la organización de los datos, para la interpretación y para la puntuación total. Entonces, este es un ejercicio pues sencillo, me parece, pero no aparece en sí la pregunta de investigación. Vamos a revisar otro en el cual hayan de pronto unas preguntas más interesantes en la investigación. Responsabilidad social empresarial, institucionalización de los estudios de comunicación, preguntas elaboradas por profesores para un estudio de gráficos estadísticos. Vamos a mirar si por acá hay unas preguntas interesantes. Entonces, los diferentes textos que vienen así indexados, pues la mayoría
Cuando estamos hablando de DIANET, como nos dimos cuenta, pueden haber libros, pueden haber, digamos, consultas a nivel de conferencias, ¿cierto? Compilaciones de investigaciones. Preguntas elaboradas por profesores para el estudio de gráficas de barras estadísticos, los niveles de lectura que se identifican en sus propuestas. Vamos a mirar. Es de tipo cualitativo. Ok. Introducción. Acá hablan un poco. Actualmente nos encontramos en un escenario complejo producto de la pandemia por COVID-19 que ha afectado en gran medida la vida de las personas. En este contexto, los distintos medios de comunicación nos están entregando constantemente mucha información, ante la cual como receptores, de manera espontánea, adquirimos una visión y una percepción específica. Nos formamos ideas, opiniones, juicios de valor y una postura ante la temática en cuestión. De esta manera, cobra especial importancia la interpretación y validación de la información. Entonces, cuando estamos haciendo precisamente un marco metodológico, es cómo recoger información, cuál es la técnica, la estrategia más apropiada, dependiendo de los objetivos planteados, del entorno, del contexto, de la revisión también de riesgos por parte del investigador para poder recoger precisamente esa información. Y no todas las metodologías pues son apropiadas para una pregunta de investigación específica. Entonces vamos a revisar por acá. Recogida de datos. Ok. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia de consumo de agua entre los meses 2019 y abril del 2020? Dice ahí que puedes inferir respecto a la recolección de datos realizadas por las mujeres y los hombres durante los 4 años. ¿Qué circunstancias crees que existieron durante un periodo de mayor consumo de agua en la familia? Ok, vamos a revisar. Bueno, entonces en este estudio se observó que independientemente de la formación inicial del profesor, de la experiencia docente y de los datos que se presentan en el gráfico, la gran mayoría de las preguntas que los profesores realizan en términos de estudio de gráficos estadísticos se encuentran en el nivel de lectura L1 y L2. ¿Listo? Entonces, vamos a apoyarnos. Digamos que estas investigaciones nos pueden dar como una luz de por qué hacer unas preguntas apropiadas, nos amplía el horizonte y nos da unas bases epistemológicas muy interesantes en una investigación. Ahora bien, en cuanto a tendencias de investigación, cuando estamos haciendo un ejercicio de cómo formular preguntas, es interesante entonces revisar que el reto de una investigación es realmente encontrar que hay algo por investigar, que hay un reto, que hay una discusión interesante que hacer y que no se pueden poner, digamos, preguntas de tipo, ¿existe esto o aquello como para respuesta de sí o no? Sino que da la posibilidad de una búsqueda mucho más concreta, a profundidad, para poder buscar distintos elementos, distintos entornos en los cuales pues uno pudiera hacerse una idea inicial de cómo puede pasar, de qué puede resultar. Todas las preguntas de investigación son resultado de una problemática y la problemática parte de una situación que se desea cambiar. A ella se le pueden indagar también esas causas y esas consecuencias que puede generar la continuidad de esa problemática. Vamos a revisar por acá, de pronto, preguntas interesantes. Vamos a ver qué son preguntas de investigación. Ok. Entonces, acá vamos a hacer un ejercicio con algún elemento de estos que nos puede ayudar a conceptualizar y encontrar precisamente una aplicación más concreta, abierta, ideal y sobre todo disruptiva para la generación de preguntas y también para la generación de componentes metodológicos que quieran dar respuesta a esa pregunta de investigación.
Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos algunos componentes bien interesantes para poder hacer unas búsquedas muy competentes. Entonces, si acá, ejemplo, le vamos a preguntar al Banco Mundial preguntas sobre los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, ¿cierto? O a la ONU o a cualquier otro estamento, la generación de esa respuesta, ¿no es cierto? Es importante tener presente porque hoy tenemos que hablar, ¿no es cierto?, sobre esos cambios que se generan no solamente a nivel ambiental, sino esto tiene también que ver con el componente económico y también con el social. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo, ¿cuánto sabes sobre el desarrollo sostenible? Nos orientáramos a chequear algunas preguntas. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el consumo promedio de agua de una persona que vive en una zona residencial en los países desarrollados? Por ejemplo, entonces podríamos decir de qué manera el consumo promedio de agua, voy a emplearlo acá un poquito más, de una persona que vive en una zona residencial en los países desarrollados se puede optimizar para lograr una equidad o justicia social en el periodo de mayor sequía por los fenómenos ambientales en África. Por ejemplo, en África para el decenio 2025 a 2035, por ejemplo. Entonces, toda pregunta de investigación tiene que estar también referido a un espacio y tiempo muy específico. Entonces, con respecto a esta pregunta, genere un objetivo general y 3 específicos, así como un título acorde a una investigación en desarrollo con el ánimo de publicación y debate en un método explicativo y diseño cualitativo. Entonces le vamos a dar generar. Ok, entonces si notamos aquí, que era la primera parte de esta presentación, el título de investigación, el objetivo general, tienen que ir directamente relacionados con la pregunta de investigación. Entonces, tiene que hablar de lo mismo, ¿cierto? Entonces, si yo pregunté de qué manera el consumo promedio de agua de una persona que vive en una zona residencial en los países desarrollados se puede optimizar para lograr una equidad o justicia social en el periodo de mayor sequía por los fenómenos ambientales en África para el decenio 2025-2035, el título que acá proponen es Optimización del consumo residencial de agua en países desarrollados como estrategia de justicia hídrica global ante las sequías de África, periodo 2025-2035. ¿Qué objetivo general? Analizar cómo la optimización del consumo promedio de agua en las zonas residenciales de los países desarrollados puede contribuir a la equidad y justicia social frente a los efectos de las sequías intensificadas por fenómenos ambientales en África durante el decenio 2025-2035.
Los objetivos específicos siempre arranca como desde un diagnóstico, entonces es como de identificación. Dice acá identificar los patrones actuales de consumo de agua en zonas residenciales de países desarrollados, explorar las percepciones prácticas sociales relacionadas con el uso responsable del agua, proponer estrategias de concientización y políticas públicas que vinculen el ahorro hídrico. Entonces, primero siempre va un diagnóstico, una percepción, luego qué existe, qué hay, y luego una propuesta, un diseño, una estrategia de cambio o modificación. Si hacemos el mismo ejercicio, por ejemplo, para poder, digamos, encontrar una estrategia un poco más guiada y comparativa y no casarnos con una sola, ¿cierto? Una sola aplicación. Entonces, vamos a preguntarle aquí al otro apoyo de IA. Equidad hídrica nos pone acá como título posible. Optimización del consumo doméstico de agua en países desarrollados frente a la justicia social en contextos de sequía de África. Objetivo, analizar de qué manera la optimización del consumo promedio de agua en zonas residenciales de países desarrollados puede contribuir a la equidad y justicia social durante los periodos de sequía extrema, desde un enfoque explicativo y cualitativo que permita comprender las interrelaciones socioambientales y éticas del uso del recurso hídrico. Entonces, por ejemplo, acá ya hay unos elementos, unas variables distintas, objetivos específicos, identificar, examinar, proponer, se parece muchísimo acá la propuesta del primer buscador, ¿cierto? Y ahora vamos a perfilar un poco más la búsqueda con otro que también nos da como unas luces mucho más interesantes también en investigación. Entonces, desde este sentido, podemos hacer esa triangulación de lo que yo quiero buscar, cuál es mi interés como, digamos, buscador, indagador. Le hacemos la misma pregunta, nos vamos también con el ejercicio de diseño de un título de investigación, diseño de los objetivos generales específicos para poder ahora comparar y proponer una única línea que pues puede también entonces, de acuerdo al perfil del investigador y a su proyección, darle un horizonte a la investigación. Entonces, si nos damos cuenta, aquí es muy interesante que cuando después hacemos la triangulación, vamos de pronto a delimitar muchísimo más las opciones. Entonces, por ejemplo, esta es opción 1, ¿ok? Vamos a escribir la opción 2, ejemplo, aquí, que nos da también un título diferente. Y esta nos regaló la justificación metodológica. Y nos vamos con la opción 3. Entonces, esta fue la primerita, pero pues yo la separé y la tomé de última. ¿Listo? Entonces, vamos a guardar como un borrador. De pronto nos podemos ayudar así. Opciones metodológicas. Listo. Entonces lo guardamos. Entonces, por ejemplo, vamos a unificar, vamos a hacer, ejemplo, la triangulación. Listo. Bien, entonces, unifique un solo título, pregunta de investigación, objetivo general y 3 específicos, las opciones aportadas en el documento adjunto.
Ok, entonces acá están las opciones metodológicas. Supongo que acabo de copiar las tres opciones, pero le voy a dar una orden más específica. Tenga presente que no puede superar 25 palabras cada oración dispuesta, así como eh, plantear un planteamiento de problema específico tomando en cuenta referencias como, si estamos hablando de el problema del agua, ¿cierto? Las sequías, a partir de lo que la ONU estaba trabajando, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos horas de desarrollo sostenible? Y nos enfocamos en el hábitat y el consumo del agua. Eso fue lo que le dijimos aquí. Entonces, planteamiento. Entonces, tenga presente que no puede superar 25 palabras cada oración dispuesta, así como plantear, bueno, como redactar un planteamiento del problema específico de 3 párrafos, por ejemplo, tomando en cuenta referencias como, vamos a hablar también del problema de la sequía. Entonces, ejemplo, podemos buscarnos en el mismo Dialnet, si queremos, ¿no es cierto? Problema de la sequía en África. Vamos a ver. África, pobreza y migración, cambio climático y dinámicas migratorias. Este de pronto es interesante y lo podemos entonces copiar el link para que nos apoyemos. Como ejemplo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ir cada vez más perfilando la opción de búsqueda, tener presente como el objetivo de unificar pregunta e investigación, título de la misma y objetivo general y específico. Entonces, en el título de investigación acá dice que de acuerdo a la unificación de los criterios que yo le solicité, nos propone optimización del consumo residencial de agua en países desarrollados como estrategia de justicia hídrica global ante las sequías de África. Pregunta, ¿cómo optimizar el consumo promedio de agua residencial en los países desarrollados contribuye a la equidad y justicia social? Entonces, optimización del consumo residencial, ¿cómo optimizar el consumo promedio de agua residencial? Y el objetivo, analizar la contribución de la optimización del consumo residencial de agua residencial en países desarrollados. Identificar, explorar y proponer salieron también como preguntas de investigación. Ahora bien, acá está el planteamiento del problema. La escasez de agua y desigualdad hídrica global representan un desafío socioambiental de gran magnitud. La demanda mundial de agua ha crecido exponencialmente, agravada por el cambio climático y el crecimiento demográfico. Las sequías en África se han intensificado, afectando gravemente a millones de personas, especialmente a niños, por la falta de agua potable. Esta vulnerabilidad es un obstáculo para superar la pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible. Existe una contradicción ética entre el consumo hídrico excesivo en las zonas urbanas de los países desarrollados. El consumo residencial en promedio diario per cápita en nuestros países es significativamente alto, de los 300 litros en muchos casos. La justicia hídrica implica un acceso al agua, que el acceso al agua no debe verse amenazado y que la gestión debe ser equitativa para todos. El uso ineficiente de este recurso es una parte del mundo exacerba la crisis de regiones con estrés. Es crucial analizar la interrelación entre la optimización del consumo en el norte global y la equidad social en el sur global. Ok, ahora podemos decirle, es importante hacer las citaciones con fuentes
como la ONU, FAO, entre otras, y hacer la lista de mínimo, por ejemplo, 5 referencias bibliográficas no mayores a 10 años. Reescriban los planteamientos anteriores con este condicionamiento. ¿Ok? Ahora, esto nos ayuda pues claramente como una herramienta para poder, digamos, de manera más rápida minimizar el tiempo de búsqueda y también encauzar de pronto de manera más lógica oraciones de las cuales yo tengo que ahora hacer el ejercicio del parafraseo, analizar, cotejar con fuentes, hacer un ejercicio de búsqueda de antecedentes y el estado del arte muy claro sobre la investigación que estamos analizando. Entonces, los títulos, la pregunta de investigación quedó igual, el objetivo también quedó en ese sentido, los objetivos específicos también con los 3 verbos que habíamos leído anteriormente, pero aquí ya aparecen las citaciones, ¿cierto? Hablamos de la ONU, de UNICEF, Organización Mundial del Comercio, FAO, ok, párrafo 2, entonces ahí está justificando por la fuente del hábitat de la ONU, necesidad del enfoque ético, OMM, y vamos a mirar cómo la cita acá. Entonces, referencias bibliográficas, la escasez del agua, nutrición, Roma, FAO. OMM, África soporta una carga desmedida como consecuencia del cambio climático y de los costos de adaptación de sus efectos. En Ginebra, Organización Meteorológica Mundial. La ONU, Agua, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, UNDESA, recuperado de ONU Habitat del 2018, comprende las dimensiones del problema del agua. En Nairobi, ONU Habitat. UNESCO 2020, Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre Desarrollo de Recursos Hídricos, Agua y Cambio Climático. Y UNICEF 2025, Sequía en África, un desafío humanitario urgente. ¿Qué tendremos que hacer? Pues claramente vamos a hacer el ejercicio digamos, hacer el pareo si realmente las fuentes que me está dando aquí sí existen, sí hacen parte del entorno, digamos, investigativo que ha sido debatido por muchos investigadores, valga la redundancia, o si no tienen soporte bibliográfico claro. Ejemplo, vamos a abrir este de la 1. Vamos a revisar si efectivamente es una fuente que existe y que el título tiene que ser hablando precisamente de la temática. El año de exposición e divulgación también tiene que estar, digamos, en ese sentido. Desafíos del agua, por ejemplo, acá nos está refiriendo en la página oficial de nacionesunidas.org.es que sí existe esta entidad, sí se están hablando de los desafíos, hay unas cifras acá aportadas por entidades que directamente en la página han sido debatidas y se está hablando del derecho del agua, la relación con los objetivos de desarrollo sostenible, en la conferencia que se dio el agua en 1977 y como una pequeña línea de tiempo hasta el 92 y el decenio internacional 2018-2028 para la acción Agua para el Desarrollo Sostenible. Entonces, podemos decir, sí, esta fuente es fidedigna, ¿cierto? Esta es una fuente que nos puede dar luces muy interesantes. Esta otra página de ONU Habitat, está la de UNICEF, vamos a abrir esta al azar, porque precisamente el ejercicio de la investigación no es solamente apoyarnos de esta CIA, sino confrontar con la realidad, con la fuente fidedigna. Entonces, sequía en África, un desafío humanitario urgente. Miremos, sequía en África, un desafío humanitario urgente.
Nota, se considera la fecha de publicación como referencia temporal, dice acá, del 2025. Y es la sexta fuente que aparece acá. Entonces, el título es la página de la institucional de UNICEF y aparece del 4 de marzo del 2025. Entonces, por ejemplo, el problema de la sequía en África y por qué es un problema crítico. Entonces, podríamos decir, estas son las fuentes fidedignas, ¿no es cierto? Y efectivamente este buscador nos está dando unas fuentes reales de búsqueda. Ahora bien, como este fue el más completo de los tres que estaba haciendo la búsqueda inicial, ¿cierto? Si recordamos, la hice con esta herramienta, luego la hice con esta herramienta, inicialmente la hice con esta de Microsoft 365, pero esta nos da la posibilidad también de apoyarnos ya con una base de la problemática enunciada y de unos problemas de investigación planteados, de unos objetivos diseñados, pues ahora vamos a mirar cuál es como ese marco de metodología que nos puede ser más óptimo, útil para esta propuesta de investigación. ¿Listo? Entonces, nosotros por acá debemos tener presente que para establecer unas preguntas claves dentro de una investigación cualitativa o cuantitativa, tenemos que usar unas, unas técnicas, como por ejemplo el alfa de Cronbach, que es un índice para medir la confiabilidad del tipo de consistencia interna de una escala de preguntas dadas en cuestionarios dicotómicos, por ejemplo, o politómicos. El alfa de Cronbach y el indicador de Kunder-Richardson son dos mediciones que nos miden la confiabilidad, la consistencia interna de las preguntas que uno pudiera hacer. Entonces, aquí vamos a aplicarlo y le vamos a pedir acá, de acuerdo a la investigación planteada y los objetivos dados, tomando la fórmula, por ejemplo, le podemos decir así, tomando la fórmula de cálculo para la consistencia interna, de Kunder-Richardson de la escala económica o escalograma Goodman y el alfa de Cronbach para escalas de respuestas múltiples, así como plantee un instrumento de recogida de información cualitativa para las variables desarrollo sostenible, justicia, equidad, consumo del agua, pobreza en África, incluya el instrumento diseñado con el análisis de riesgos contemplado como la reglamentación del uso de datos. Entonces recordemos que si se va a hacer un análisis también con personas, ¿no es cierto?, con la población, aquí nosotros tenemos que buscar ley de protección de datos personales, que es la ley 1581 del 2012 y algunas otras actualizadas, por ejemplo.
Entonces, si nos vamos por aquí y somos mucho más específicos, el decreto, el marco regulatorio de la regulación que establece sus políticas, listo, porque es pues el apropiado para el contexto. Entonces vamos a mirar qué nos traduce, qué nos entrega y sobre todo como evaluadores, como analistas de esa problemática evidenciada, se hace un parafraseo, se hace un análisis crítico sobre las respuestas dadas claramente. Acá nos está diciendo marco regulatorio para el tratamiento, ok. Análisis de riesgos, entonces datos de identificación, datos de opinión, dice que son respuestas a escala Likert abiertas. Párrafo consentimiento informado, mediante su participación usted autoriza a los investigadores, máximo 25 palabras. Instrumento de recogida de información, entonces prácticas y consumo, de consumo y equidad. Esta sección utiliza escalas aptas para el consumo en consistencia con el coeficiente Gundel-Richardson o la escalograma Goodman, ya que las respuestas son dicotómicas o acumulativas, entonces consumo de agua. Utiliza temporizadores o cierres automáticos en sus grifos, dicotómicas sí o no, y la prueba que se lleva a cabo para que sea consistente es la de Kuder-Richardson. ¿Ok? Entonces nos habla de la variable de consumo de agua, equidad, justicia, equidad, justicia, equidad, justicia, y nos da la posibilidad de exportarlas. Ahora, en la sección 2, conciencia y desarrollo sostenible, que fue otra de las variables que se colocaron ahí, pues para analizar la problemática que tenemos intención de analizar. Desarrollo sostenible, el ahorro del agua en mi hogar tiene un impacto directo en el logro de las ODS a nivel mundial, totalmente de acuerdo, hasta totalmente en desacuerdo, de desacuerdo a totalmente de acuerdo. Justicia y equidad, el alto consumo de agua en países desarrollados contribuye a la escasez o pobreza híbrida en África, desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. Pobreza en África, desarrollo sostenible, consumo del agua. Y la sección 3, percepción de la realidad global. Están preguntando sobre pobreza y justicia en África. ¿Qué acciones concretas deberían implementar las ciudades desarrolladas para mitigar la pobreza hídrica en África? Entonces, por ejemplo, son percepciones para un estudio cualitativo. Eso es lo que se elabora, preguntas abiertas para medir percepciones. ¿Ok? Entonces, vamos a dar respuesta por aquí. Ok, entonces ya está el marco regulatorio. Seguimos entonces haciendo nuestra investigación con la inclusión de los instrumentos que nos proponen aquí. Estos son apenas como unas secciones como primera medida y unas ayudas que muy posiblemente nos van a dar, digamos, unas respuestas un poco más viables porque pues partimos de unas mediciones mucho más concretas, ya acá lo habíamos dicho, ¿cierto? Entonces, el alfa de Cronbach, por ejemplo, y el Q de Richardson son precisamente esas medidas estadísticas que nos ayudan a validar la consistencia de las preguntas que uno pudiera hacer en los instrumentos de recolección de información para medir la consistencia interna. ¿Ok? Listo. Esto se complementa y ya para cerrar, ¿cierto? En, por ejemplo, este valor estadístico que es ATLAS-D y es un software que no calcula directamente el alfa de Cronbach, ya que son análisis estadísticos que se realizan por fuera del software, por ejemplo, en programas como SPSS o Excel. Pero se puede usar Atlas para organizar y exportar datos cualitativos, respuestas, encuestas o transcripciones, y luego llevarlos a un programa estadístico para calcular esas métricas de confiabilidad. ¿Qué se puede entonces lograr al final? ¿Cierto? Y ya en la información que uno pudiera mostrar con ese Atlas-D, lo decíamos, por ejemplo, en el foro, en el simposio, podemos construir ese tipo
de gráficas. Este es el gráfico de araña o radar de brechas, a partir de unas categorías, de acuerdo a las respuestas de estas encuestas, cuestionarios, entrevistas que se pudieran crear, ya validando la confiabilidad, la consistencia con los instrumentos anteriormente nombrados. Y acá, pues es precisamente modelos de percepción que uno puede graficar, que uno puede decir, sí, vale la pena entonces analizar desde estos software esa, esa respuesta. Ahora, acá, por último, dentro de, digamos, también la parte gráfica, cuando uno está investigando y cuando está mostrando precisamente de manera más sintetizada, armoniosa, las categorías de análisis, podemos también presentar este tipo de gráficos. Entonces, aparte de este que ya estamos viendo, entonces en las percepciones, por ejemplo, de estas comunidades, por ejemplo, se pueden entonces fusionar las variables y se pueden establecer también nubes de palabras, se pueden establecer también, digamos, tablas de análisis comparativo a nivel de la cualificación de los resultados. Entonces, las, digamos, bondades que puede traer este tipo de herramientas es precisamente como tratar de agilizar qué tipo de instrumento es el más pertinente, cuáles son los elementos que de pronto me dan consistencia en la elaboración de un título, en la elaboración de un objetivo general, porque tiene que decir explícitamente una misma dirección, un espacio y tiempo concreto. Y pues claramente toda investigación obviamente se va a fundamentar en una problemática asociada, ¿cierto? En un problema eh, con evidencias justificables, como este ejercicio que acabamos de hacer. Las evidencias se tienen que revisar también desde las fuentes bibliográficas y que no solamente tienen que ser de índole nacional o local, sino también internacional. Y el otro componente que también tenemos que agregar acá, pues obviamente es ese marco referencial, el marco teórico y ese marco normativo que muy seguramente, por ejemplo, frente al problema del agua se establece. Y acá le están diciendo que hay unas leyes, hay unos informes mundiales sobre el desarrollo, por ejemplo, de recursos hídricos, porque pues esto responde, ya para cerrar, a esa visión internacional, global, a nivel de todo el cumplimiento, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, y explícitamente del agua, acá lo tenemos. El número 1 es fin de la pobreza, hambre cero es 2, salud y bienestar, el 3, educación de calidad, 4, la igualdad de género, el 5, y el agua limpia y saneamiento. Por ejemplo, si nos vamos al trabajo explícito del agua, pues está identificado en el ODS número 6. Es decir, sí hay un ejercicio, digamos, coherente, consistente a nivel teórico, y también tenemos que ser muy claros en qué es lo que estamos pidiendo, cuáles son nuestras metas, cuáles son esas variables que podemos también poner de manera gráfica, ¿no es cierto?, para que cualquiera lo pueda entender, interpretar, y con eso pues se toman decisiones frente a algunas políticas, frente a algunas situaciones que las comunidades requieran. Ese es en sí la construcción de un marco metodológico a partir de la identificación de una problemática que llame la atención, que responda a una necesidad, a una solución disruptiva o a la generación de calidad en los procesos que existen con mayor potencia de los que hoy actualmente están. Entonces, todas las dinámicas sociales, precisamente cuando se habla de esa revisión epistemológica de las ciencias, es crear esas soluciones a situaciones que uno vaya mirando, observando,
a las proyecciones de políticas, a las proyecciones o inferencias a nivel económico, ambiental, de salud, de educación, cualquiera que sea el tópico, pues parte del interés del investigador. Y esa es como la invitación a que tengan esos componentes totalmente encajados y que no haya, digamos, puntos de fuga frente a esa investigación. Posiblemente en la recogida de esos datos, de esa información, al observar esas respuestas que dan los usuarios o la población analizada, pues uno puede encontrar diferentes perfiles o puntos para abrir nuevas investigaciones. Y recordemos que, pues para hacer ya investigaciones de tipo cuantitativo, por ejemplo, aquí en la revisión de qué tipo de población o muestra también pudiéramos hacer, existe la calculadora de tamaño de muestra que para trabajos de tipo cuantitativo se llama SurveyMonkey. Entonces, la población frente al consumo del agua, pensemos en un, no sé, pensemos la población total en África. Pensemos, acá hay una cifra del 2024. Son estos habitantes. Vamos a ponerla aquí. Con un nivel de confianza del 95% y margen de error del 5%, la muestra a nivel cuantitativo serían de 385 personas dentro de la población. Ahora, si estamos haciendo otro tipo de muestreo que no es probabilístico, podemos irnos a un tipo de muestreo no probabilístico y eso también hace parte de unos enfoques de tipo cualitativo, pero ya depende, ¿cierto? Entonces, muestreo no probabilístico puede ser por conveniencia, puede ser estilo bola de nieve, puede ser estratificado y depende nuevamente de las intenciones de esos objetivos planteados. Y uno pudiera entonces también, ejemplo en estudios de mercado, ¿por qué estratificar a la población? Entonces acá estamos hablando del problema del agua y la estratificación puede ser de tipo de empresas, puede ser de edades de las personas usuarias, bueno, se puede mirar desde empresas de tipo educativo, social, económicas, industriales, dependiendo el enfoque de la investigación. Esa es en sí como la idea de cómo proponer un enfoque metodológico, un método apropiado a unos objetivos planteados y que todo se tiene que validar, soportar teóricamente con fuentes fidedignas y en la cual, pues, al uno leer cada vez más, se encuentra con muchísimos más elementos que le den soporte a la investigación. Entonces, muchas gracias y espero que les haya servido. Les dé luces para lo que sigue.